Hola de nuevo, espero te encuentres bien. En el episodio pasado ejemplificamos con la historia de Lidia cómo nuestra salud mental puede verse afectada como consecuencia de una cuarentena, como la que hoy nos vemos obligados a sobrellevar por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Hoy hablaremos a fondo sobre los efectos negativos de estos incómodos pero necesarios periodos y qué debemos hacer para combatirlo. Así que quédate conmigo. Te habla Dorilu Hernández, recordándote que aquí se auscultan letras. Las epidemias siempre han sido parte de la historia de la humanidad y la civilización. Desde los brotes de viruela en la prehistoria hasta el COVID en nuestros días, las enfermedades transmisibles han diezmado grandes proporciones de la población, alterado en gran medida la estructura y la dinámica de las sociedades y devastado sus economías. No es de extrañar que la primera reacción a la situación sea el miedo, a veces irracional, seguida de una desesperada búsqueda de causalidad, es decir, a quién hacer responsable. Así, se culpó a la divinidad por enviar las enfermedades como castigo, y gracias a esta combinación entre miedo y necesidades responsables, conductas xenofóbicas se han desatado, como por ejemplo la persecución de los judíos responsabilizados de envenenar el agua durante la peste negra, o el responsabilizar a los franceses de diseminar la sífilis, mientras estos culpaban a los napolitanos, estos a los españoles y estos a los habitantes del Nuevo Mundo, y es que nadie quiere ser el dueño de una enfermedad devastadora. Lo cierto es que con las primeras pandemias surge la noción de contagio, y con ello la necesidad de aislamiento. En la antigüedad se abandonaban las casas e incluso las ciudades donde había golpeado una plaga. Fue después cuando comenzaron a aislarse las personas. Así, el primer cordón sanitario se aplicó en 1374, con el edicto de Reggio dictado en la ciudad de Modena, Italia, durante la peste negra. El término cuarentena en verdad deriva de un término marítimo, aplicándose a un periodo de aislamiento a los buques que llegaban a los puertos de mala fama médica. Este periodo llevaba implícita la idea de un periodo de incubación. El primer puerto en que se decretó cuarentena, que en realidad fue una treintena, fue en la ciudad de Ragusa, hoy Dubrovnik, en Bosnia-Herzegovina, y fue 6 años después que Marsella aumentó el plazo a 40 días, surgiendo así el famoso término de cuarentena. En 1423 se construyó un lugar de aislamiento para los afectados por la peste en la isla de Santa María de Nazaret, en Venecia, por lo que los llamaron Nazaretum, término del que se cree derivan los posteriores lazaretums o lazaretos. El primer creado fue en Marsella en 1476 y era un lugar complementario donde los pasajeros de los barcos en cuarentena debían permanecer en espera a que pasase el periodo de contagio, el cual era arbitrariamente establecido. El aislamiento ayer y hoy ha tenido sus graves consecuencias. Defoe relata las crueles prácticas de aislamiento adoptadas durante la peste negra, que condenaban a muerte a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados en sus casas junto a los moribundos, con guardias en las puertas delanteras y traseras, los que muchas veces fueron asesinados. También durante esta pandemia, países como Italia e Inglaterra castigaban con pena de muerte a aquellos que violaban los cordones sanitarios. En nuestros días puede que estas prácticas no sean llevadas a cabo. Sin embargo, el aislamiento o la implementación de cuarentenas tiene un impacto psicológico importante en los individuos que los han padecido. Una evidencia de este hecho es un estudio reciente publicado en marzo de este año en la revista médica The Lancet, la cual determinó que las personas confinadas, producto de la pérdida de sus rutinas habituales y el contacto social, pueden experimentar niveles elevados de estrés, que es el gran disparador para otros estados emocionales negativos, como confusión, ira, ansiedad, irritabilidad e insomnio, y lo más revelador es que generan consecuencias a largo plazo, como tendencia a la depresión y el estrés postraumático, que se manifiesta desde meses hasta años después del evento de cuarentena, y que van desde el abuso de alcohol, dependencia, conductas de evasión como evitar multitudes, personas que tosen o estornudan, o cualquier situación que evoque lo experimentado durante el aislamiento. Ahora bien, no todas las personas son susceptibles a padecer por igual este tipo de trastornos. El estudio identificó como más propensos a los individuos que conviven con las epidemias en primera fila, los profesionales sanitarios, quienes experimentan síntomas más intensos de estrés agudo, además de agotamiento emocional, desapego hacia los demás, ansiedad al tratar a los pacientes sospechosos, irritabilidad, insomnio, falta de concentración y resignación.
también son los más propensos a presentar estrés postraumático, hasta 3 años después del evento. Las personas con antecedentes de enfermedades psiquiátricas tienen una mayor tendencia a desarrollar los síntomas y además problemas a largo plazo, incluido el estrés postraumático. También se identificó que los padres de familia reportan síntomas de problemas de salud mental relacionados con el trauma, y los niños presentan puntuaciones medias de estrés postraumático 4 veces mayores en comparación con aquellos que no han estado sometidos a cuarentena. También las mujeres embarazadas tienen una mayor tendencia a desarrollar ansiedad y estrés durante estos periodos. Las personas que se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto cercano con un caso confirmado expresan con mayor frecuencia sentimientos negativos como temor, nerviosismo, tristeza y culpabilidad, todo lo cual puede llevar a cuadros de depresión. ¿Pero qué desencadena todos estos síntomas? Como mencionamos, el estrés es el gatillo que dispara todos estos problemas, de modo que es importante entender qué lo genera para poder minimizar sus consecuencias. El estudio identificó 5 factores mayores asociados estrechamente como disparadores de estrés y otros estados emocionales negativos durante la cuarentena. El primero de ellos se relaciona con la duración. Mientras más larga, se asocia con más problemas de salud mental, síntomas de estrés postraumático, conductas de evitación, ira, etc. El otro factor es el miedo a la infección. Las personas en cuarentena revelan que sienten temor sobre su propia salud o ante la posibilidad de contagiar a otras personas, especialmente a miembros de la familia. Asimismo, existe preocupación al experimentar cualquier síntoma físico potencialmente relacionado con la epidemia. Esta preocupación es mayor en mujeres embarazadas y aquellas personas con niños pequeños. Un factor crucial que desencadena estrés es la frustración y el aburrimiento. El confinamiento, la pérdida de la rutina habitual y el contacto social y físico con otras personas conlleva con frecuencia al aburrimiento, a la frustración y una sensación de aislamiento del resto del mundo. Esto conduce a situaciones indescriptibles de angustia y mayor estrés. Esto se ve exacerbado al no poder llevar a cabo las actividades cotidianas habituales. El cuarto factor son los suministros inadecuados, el no poder satisfacer las necesidades básicas como comida, agua, ropa, etc. durante la cuarentena es una fuente de frustración, de estrés, de ansiedad, de enfado que puede durar hasta 4 o 6 meses después de que el periodo de cuarentena haya terminado. El no poder recibir atención médica regular o las prescripciones médicas también parecen ser un problema para algunas personas en esta situación. El último pero no menos importante factor es la información inadecuada. Muchas personas afirman que la información por parte de las autoridades de salud pública es escasa, contradictoria y supone un factor estresante al ofrecer insuficientes pautas sobre los pasos a seguir y crear confusión sobre el propósito de la cuarentena. La falta de claridad sobre los diferentes niveles de riesgo concretamente lleva a las personas a temer lo peor. Igualmente se informa de una percepción de falta de transparencia por parte de los funcionarios de salud y del gobierno sobre la gravedad de la pandemia, y está relacionado con la ausencia de pautas claras o justificación de la cuarentena. Finalmente, el estudio identificó 2 factores asociados a mayor estrés después de la cuarentena. El primero de ellos, las pérdidas financieras, ya sea de los negocios, de los empleos, de bienes, de servicio. La pérdida financiera como resultado de la cuarentena creó una grave angustia socioeconómica y se descubrió que era un factor mayor para síntomas de trastornos psicológicos como enojo, ansiedad y estrés postraumático aún mucho tiempo después de que hubiese terminado la cuarentena. El otro factor fue el estigma. Existe un estigma que rodea específicamente a las personas que habían sido puestas en cuarentena por estar en contacto, estar bajo sospecha o padecer la enfermedad. Los estudios informaron que otros los trataban de manera diferente, evitándolos, retirándoles invitaciones sociales, tratándolos con miedo o sospecha y haciendo comentarios críticos sobre ellos. Los trabajadores de la salud son particularmente susceptibles a esta estigmatización, acarreándoles aún más pérdidas financieras debido a una disminución en el número de personas que demandaban sus servicios. Ya ves que es cosa seria esto del confinamiento, pero ahora que sabemos qué es lo que nos afecta, podemos hacer algo para evitarlo. Pero de eso hablaremos en la próxima entrega, donde te dejaré algunas sugerencias y actividades que puedes llevar a cabo para salir fortalecido de esta cuarentena. De momento, ha llegado la hora de despedirnos. Suscríbete al canal para no perderte las nuevas publicaciones. Aquí te dejo otros vídeos relacionados con otras pandemias que han golpeado a la humanidad a lo largo de su historia. Que tengas una maravillosa semana. Bye.